Hola, bienvenidos a Unción Nueva. Nos alegra tenerte con nosotros. Te invitamos a que mientras escuches este mensaje tomes nota. Sabemos que será de bendición para tu vida. Y recuerda compartir con alguien más. Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer tenerles en su casa, en su familia, Unción Nueva. Y a los que nos están viendo también a través de las redes sociales, gracias por estar con nosotros. Sean todos bienvenidos. De una manera muy especial, quiero darle la bienvenida a Rita Puerto. Rita Puerto, un aplauso fuerte para Rita, gracias por estar con nosotros. Y Erika Martínez. Erika Martínez, Dios te bendiga, gracias por estar también aquí con nosotros. Por favor, saluda a la persona que tienes junto a ti, dile qué bueno que estás aquí en la casa del Señor. Gracias por haber tomado este tiempo tan especial. Insisto, muchos creen que es el sábado, el último de la semana, pero no, perdón, el primer día de la semana es el lunes, ¿verdad? El domingo. Ya me hice bolas todo. Perdón, el primer día de la semana es el domingo y que tú dediques el primer día al Señor para estar con Él, para recibir un consejo, una instrucción, eso es de grande bendición. Gracias a todos por estar aquí nuevamente, mi hermano Raúl, tu esposa, gracias por estar aquí con nosotros. De verdad nos sentimos honrados con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Cuando te dieron el bosquejo, te dimos también un pequeño sobre, el sobre que usamos para nuestros diezmos y ofrendas. Yo lo que quiero pedirte, solamente si tú deseas hacerlo, si tú sientes el deseo de hacerlo y deseas dar una ofrenda especial para nuestro aniversario, que como escucharon es el próximo fin de semana, el día viernes, una actividad evangelística, vamos a dar un coffee break. El día sábado es un servicio de unción, un servicio de avivamiento, donde vamos a tener la cena de nuestro aniversario, nuestros 25 años de aniversario. Es una cena para todos, no es una cena para algunos, es el aniversario de nuestra iglesia, así que los invitamos de verdad el sábado a las 6 de la tarde y es una cena para todos, y el domingo es el cierre de los 40 días en la palabra y de la escuela de verano, donde también vamos a compartir un rico pastel para todos ustedes. Así que si tú deseas, queremos dar también un pequeño distintivo a las personas, a todos los que nos acompañen ese día. Y bueno, si tú deseas hacer esa ofrenda especial, puedes hacerla al final del servicio, dejarla en los ofrenderos, ponle ahí que es para el aniversario. Si no lo puedes hacer ahora y lo quieres hacer después, adelante, solamente si tú deseas hacerlo. Y en segundo lugar, es importante que confirmen su asistencia a la cena de aniversario. Si usted me dice, pastor, le confirmo, a mí se me va a olvidar. Por favor, llena un formulario de Google Form que te enviamos, o por favor pasa con nuestra hermana Lidia de bienvenida y anótate, que te registren, que sepamos que vas a venir, para que no se nos pase ninguno de ustedes y podamos estar listos para recibirlos. Recuerden, no es la cena del pastor, es la cena de todos, ¿sí? Es nuestros 25 años de aniversario. Gracias, mis hermanos. Bien, queremos compartir este día el tema entendiendo el significado de un texto. Entendiendo el significado de un texto. Y tú tienes ahí el bosquejo, ¿verdad? Para que puedas seguirnos, para que estés viendo el tema, que es parte de estos 40 días en la palabra, donde queremos aprender, amar y vivir la palabra. Quiero que cierres tus ojos brevemente y le digas, Señor, habla a mi vida. Dios, gracias por este tiempo tan especial, gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, y queremos que seas tú hablando a nuestros corazones, que sea claro el mensaje y que podamos salir convencidos y decididos a ponerlo en práctica. En el nombre de Cristo Jesús, amén. La semana pasada les mencioné que independientemente del estudio que hagan, ¿verdad? Sea un estudio de palabras, de cualidades de un carácter, o el estudio del libro, o el resumen de un capítulo, o que sea, ¿verdad? Cualquiera de los 12 métodos que existen para el estudio bíblico personal, siempre vas a encontrar 4 categorías, 4 preguntas para estas categorías, que es la observación, la interpretación, la correlación
y la aplicación. Primero vemos la observación, ¿verdad? La observación, y ahí tú te preguntas, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Tú lo escribes específicamente, lo que dice no tiene que ser nada elegante, no tiene que ser nada profundo, simplemente qué está diciendo el pasaje. Después ves la interpretación y tú te haces la pregunta, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Y eso es lo que hoy vamos a hablar más profundamente acerca de la interpretación. Y luego tenemos la correlación, que es lo que dicen otros versículos de la Biblia que explican ese mismo versículo, otros pasajes que pueden ayudarnos a entender, a tener un mejor comentario de la misma. Y cuando nosotros no entendemos un pasaje en particular, pues nos fijamos en lo que dicen otros versos, vemos otros versos de la Biblia y eso es lo que llamamos correlación. Y el cuarto paso es del estudio de la Biblia, es la aplicación. Ahí es donde tú vas a decidir qué vas a hacer al respecto, qué vas a hacer con respecto a lo que estás estudiando, qué vas a hacer con respecto a lo que ha venido a tu mente, lo que el Señor ha hablado a tu vida, qué debes de cambiar de tu vida, ¿verdad? Porque la Biblia no nos fue dada para que incrementemos el conocimiento, no, para eso no es la Biblia. La Biblia es para que cambie nuestra vida, para que cambie tu vida, para que cambie mi vida. Así que necesitamos tomar ese paso final, ¿verdad? Y decidir qué voy a hacer al respecto. Eso es aplicación. Así que hoy vamos a ver en el tema de hoy principalmente la interpretación y la correlación. ¿Cómo puedo saber y cómo puedo entender, verdad, el significado de un texto? Y el pasaje que hemos elegido está en San Juan 15. Es un tema o un pasaje muy particular, muy íntimo, muy personal, y te voy a mostrar lo que significa y lo que no significa este pasaje de la Biblia, y también cómo puedes o qué modelo puedes seguir para que realmente llegues al pasaje correcto, a la conclusión correcta, perdón, a la interpretación correcta de este pasaje. Probablemente ustedes han escuchado a personas decir, Dios no espera que seamos exitosos, solo espera que seamos fieles. No sé quién ha escuchado eso. Dios solamente quiere que seas fiel, no que seas exitoso. Eso suena bien, pero no es cierto. En parte es cierto, pero la Biblia nos enseña, Dios nos dice en su palabra que Él espera que seas fiel en tu vida, pero también espera que seas fructífero. Ambas cosas espera Dios de ti. Él espera de ti, ¿verdad? Fruto. Es uno de los temas más importantes, de hecho, del Nuevo Testamento. Dios ha hecho una inversión en ti, ha dado su vida, derramó su sangre, te creó, te dio su Espíritu Santo. Así que Dios dice, quiero el retorno de mi inversión. Yo invertí mucho ya en ti. ¿Qué voy a obtener? Dice el Señor, ¿verdad? Espero que puedas vivir una vida fructífera, dice el Señor. Él ha plantado la semilla de su palabra, así que Dios quiere ver fruto. Dios quiere ver fruto. Por lo tanto, no es cierto que Dios quiera que solo seamos fieles. Dios quiere que seamos fieles y fructíferos. Dile que está a tu lado, ¿eso quiere Dios? Déjame leerte el pasaje, San Juan 15, del 1 al 17. Ahí lo tienes en tu bosquejo también. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes,
pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Estos 17 versículos, hermanos, tienen más verdades llenas de poder que todo lo que yo podría enseñarles en 4 meses. No podría hablar de todo lo que está aquí, ¿verdad? Porque en realidad no terminaríamos. Voy a limitar este estudio porque si tomáramos cada frase, hay tanta verdad espiritual que literalmente no acabaríamos. Tendríamos que tomar muchísimas semanas. Así que lo que voy a hacer hoy es solamente centrarme principalmente en el concepto de fruto. ¿Sí? Quiero centrarme en el concepto de fruto. Quiero mostrarles cómo un versículo puede ser mal interpretado. Este es uno quizá de los más mal interpretados de las Escrituras por las personas, y eso sucede porque si ignoramos las reglas de interpretación, nos vamos a equivocar. Si nosotros queremos interpretar sin las reglas correctas de interpretación, vamos a interpretar mal. Ustedes han escuchado a las personas decir que es solo tu interpretación, como si yo pudiera tener una interpretación propia o cada quien pudiera tener su propia interpretación y que todas las interpretaciones son válidas. Eso no es cierto. No puede tener cada quien su propia intervención, su propia interpretación. Cada versículo de la Biblia tiene un solo significado. Puede haber múltiples aplicaciones, pero hay una sola interpretación. Esto es algo que debemos comprenderlo, entenderlo. La Biblia no significa 10 cosas diferentes cuando dice algo. No, mis hermanos. La Biblia significa una sola cosa y una cosa principal. Hay muchas aplicaciones, eso depende si eres hombre, si eres mujer, si eres joven, si eres anciano, si estás soltero, si estás casado, si vives ahora en el siglo XXI, viviste en el siglo I. Hay un número ilimitado de aplicaciones, pero hay un solo significado para cada verso. Cuando estamos ahora en nuestros grupos pequeños, nuestros grupos familiares, estamos aprendiendo todo eso. Podemos tener muchas aplicaciones, pero no puede haber muchas interpretaciones. Hay formas correctas de interpretar la Biblia y hay formas incorrectas de interpretar la Biblia. Hay maneras legítimas y maneras ilegítimas. Si usted y yo no sabemos las reglas para interpretar la Biblia, entonces vamos a crear una secta. Si nosotros no sabemos las reglas, vamos a decir cualquier barbaridad. Necesitamos conocer las reglas correctas y hasta podríamos hacer, si no tenemos las reglas correctas, que la Biblia ni siquiera diga nada, si estamos dispuestos a ignorar
las reglas de interpretación. Así que hoy voy a mostrarles, hermanos, cómo interpretar los versos correctamente. Y uno de los versos problema en este pasaje es el versículo 6. Dice: el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. He escuchado predicadores decir que este verso significa, ¿verdad?, que el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman, que se refiere a que si no das fruto, y luego el fruto dicen que es otro cristiano, porque si tú agarras un árbol de peras, pues debe dar peras, ¿verdad? Si agarras un árbol de manzanas, debe dar manzanas. Si agarras una planta de tomates, pues daría tomates. Así que si estamos hablando de fruto de un cristiano, pues debería de ser otro cristiano. Así que agarran el versículo con esta idea y entonces dicen que el versículo significa que el fruto de un cristiano es otro cristiano. Y si tú no traes a Cristo a otra persona, Dios te va a tirar, se va a perder tu salvación y te vas a quemar en el infierno. Así hay gente que dice esto. ¿Qué es lo que significa entonces este versículo? No es eso, ¿verdad?, que acabo de decir, definitivamente. Esa es una mala interpretación y está pasando por alto todo el contexto y las reglas de interpretación. Ya tengo su atención, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el primer principio y lo anota ahí, por favor. El primer principio es: considera el contexto histórico. ¿Quién es el que está hablando y por qué? Debemos considerar primeramente el contexto. ¿Quién es el que está hablando? ¿Por qué está diciendo eso? ¿A quién le está hablando? ¿Por qué lo está diciendo? Hasta que usted no sepa quién, qué, cuándo y por qué, usted no va a saber lo que significa el versículo. Primero tiene que saber esas cosas. Mucho antes de que usted se pregunte si ese versículo es para usted, usted tiene que hacerse la pregunta: ¿qué significaba para el pueblo de Dios eso? ¿Qué estaba hablando entonces? ¿Qué significaba para ellos en aquel tiempo? ¿Cuál es el significado original del texto? Hay algo que cuando yo lo escuché por primera vez me dolió. La Biblia no fue escrita para mí. La Biblia fue escrita para personas específicas en lugares específicos. ¿Sí o no? Cuando se escribió la Biblia no se escribió pensando en mí. Se escribió a lugares, personas específicas. Entonces tengo que saber qué se les estaba diciendo a esas personas en ese tiempo. ¿Cuál es el significado original? Así que, ¿qué estaba hablando en aquel tiempo? ¿Verdad? ¿Qué era lo que Dios estaba hablando? ¿De qué estaba hablando? ¿Por qué dijo lo que dijo? Así que este pasaje en particular que vamos a ver hoy de San Juan 15 es un pasaje sobre llevar fruto justo en medio de una conversación que empieza desde el capítulo 13. De hecho es el capítulo 13, 14, 15, 16 y que termina con una oración de Jesús al final de esta plática, cuando él después es traicionado, arrestado, azotado, crucificado. Y esta es la última conversación que Jesús tuvo antes de ir a la cruz. Jesús pasó 3 años y medio aproximadamente con sus 12 discípulos, hombres que él escogió, hombres con el que él vivió 3 años y medio, los capacitó, les enseñó cómo hacer ministerio. Y después de que él muriera, ¿verdad?, cómo iban a vivir, cómo iban a actuar, después de que él resucitara, después de que él regresara al cielo, les estaba dando instrucciones para ese tiempo y lo que iba a pasar después. Y él los lleva a un lugar privado para tener una conversación privada. Lo que dice a partir del versículo del capítulo 13 de Juan no se lo dijo, por ejemplo, a toda la iglesia, no se lo dijo a todos sus seguidores, se lo dijo solamente a 12. Y se los está diciendo, ¿verdad?, en ese lugar, se los está diciendo en un lugar privado donde él está con ellos, ¿verdad?, celebrando algo muy importante
que es lo que conocemos ahora como la Santa Cena. Entonces, si lo que yo quiero es entender el capítulo 15, tengo que volver al capítulo 13. Tengo que empezar por ahí, ¿verdad? Para entender el contexto, entonces necesito mirar los versículos anteriores a esto que voy a estudiar para poder entenderlo y no sacarlo de contexto. Dicen que un texto fuera de contexto es un excelente pretexto, ¿verdad? Y eso no está bien. Si quiero entender el punto en el que Jesús está hablando de dar fruto, vamos a retroceder entonces al capítulo 13. Y vuelvo a explicar esto. Él ha invertido 3 años y medio de su vida con ellos. Él los ama, son sus discípulos, les está dando sus instrucciones de despedida. Cuando alguien dice sus últimas palabras antes de morir, definitivamente tienes que escucharlo, ¿sí o no? Es muy importante lo que va a decir, porque es lo último que va a decirnos. Él quiere que lo entendamos. Si hubiera algo más importante, si Jesús hubiera tenido algo más importante que decir, lo hubiera dicho. Porque él sabía que iba a morir. Así que él empieza a hablar las cosas importantes en esa habitación privada que la conocemos como el aposento alto o el cenáculo, donde Jesús pasó esa noche, donde celebraron las Pascuas con sus discípulos, lo que es la famosa última cena de Jesús y que ahora es la Santa Cena que practicamos. Y es una relación íntima de amor, de compañerismo, y empieza en el capítulo 13, verso 1. Dice: se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar el mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así que lo que él va a decir, hermanos, insisto, capítulo 13, 14, 15 y 16, muestra la magnitud del amor de Dios. Muestra cómo Dios los ama a ellos, cómo Él quiere ser con nosotros, ¿verdad? Sigue diciendo la Escritura, dice: llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvería. Así que se levantó de la mesa, se quitó su manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secarlos con la toalla que llevaba a la cintura. Esta es una íntima e increíble escena. Jesús sabe quién es y les va a mostrar con un acto de servicio a sus discípulos que los va a sorprender. Por cierto, hermanos, no se puede servir a la gente si tú no sabes quién eres. Si tú no sabes quién eres, no puedes servir a los demás. La primera cosa que nos impide servir a las personas es la inseguridad. Nadie quiere ser tratado como un siervo, ¿verdad? Y cuando pasa eso es que no estás seguro de ti mismo. Pero Jesús sí sabía quién era. Jesús sabía que Él era Dios, así que Él dice: lo voy a hacer, ¿verdad? Él es capaz de quitarse sus ropas exteriores y hacer un acto humilde de lavarle los pies a sus discípulos. En aquellos días, por cierto, nadie usaba zapatos, todos llevaban sandalias, todos traían los pies mugrosos, llenos de polvo, ¿verdad? Porque era la forma de aquellos tiempos, no había calles pavimentadas. Era una costumbre entonces que cuando alguien llegaba a una casa y se le invitaba a cenar, lo primero que se hacía era lavarle los pies. Era un momento refrescante, levantaba el estado de ánimo, pero siempre era un acto hecho por siervos. Así que aquí está ahora Jesús haciendo algo que ellos no esperan, porque Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el creador del universo, y sin embargo está quitándose la ropa, poniéndose una toalla alrededor y le comienza a lavar los pies a sus discípulos. Qué increíble, ¿verdad? Ellos no lo pueden creer y están boca abierta, asombrados, quizás hasta espantados. Les está sirviendo como el siervo más humilde. Y después dice: cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo:
y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Por cierto, hermanos, ustedes no entienden lo que Dios está haciendo ahorita con ustedes, pero lo van a entender después. Es raro que alguien sepa lo que Dios está haciendo en su vida cuando lo está haciendo. Normalmente lo entendemos en retrospectiva, lo que ha pasado, cuando miramos las cosas que ya sucedieron y decimos, oh, Dios estaba trabajando en mi vida, Dios estaba actuando en esta circunstancia, porque casi nunca se puede ver lo que Dios está haciendo en tu vida en el momento. Es solo cuando miras hacia atrás. Vamos a festejar 25 años, es increíble, ¿verdad? Lo que ha pasado en 25 años y también nos damos cuenta de todo lo que nos falta por hacer. Jesús le dice a Pedro, no sabes lo que estoy haciendo en este momento, pero lo vas a entender después, en el futuro lo vas a entender. Pedro contesta, no, ¿verdad? No, Señor. Y eso es una contradicción, ¿no? ¿Cómo no, Señor? No puedes decir no y Señor al mismo tiempo. Tú tienes que decir sí, Señor, o no, si es que Él no es tu Señor. Pero no puedes decir no, Señor. Es una contradicción. Si Él es tu Señor, aunque no lo entiendas, tú siempre tendrías que decir sí, Señor. Pedro dice, jamás me lavará los pies. Tremendo Pedro, ¿verdad? Si no te lavo los pies, dice la Escritura, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Báñame si quieres, ¿verdad? Completito, Señor. Te traigo el estropajo, el jabón, el champú. Jesús dice, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús. Pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. El que ya está bañado, dice, necesita lavarse más que los pies. Todo está limpio. Pero ahora Jesús dice, ya están limpios, aunque no todos. Porque Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Jesús dijo que no todos estaban limpios. Judas en ese momento todavía estaba en la habitación. Están los 12 todavía. Y por eso Jesús dice, no todos están limpios. Y eso lo dice otra vez en el capítulo 15, pero ahora dice, ya todos están limpios. ¿Por qué? Porque Judas ya no fue con ellos. Después de este momento, Judas se va, ¿verdad? Y ya no está, así que nada más le dice a los 11 que quedan, a los buenos, ¿verdad? Y a él son a los que le dice el resto de la plática. Pero en este momento, Judas estaba allí. De hecho, dice la Escritura, Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Dice, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me dicen maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Qué está haciendo Jesús? Les está dando un bello ejemplo, ¿verdad? Un panorama íntimo, amplio del servicio a los demás. Así que esta es la primera lección que Jesús le está dando a las personas más cercanas a Él, porque Él sabe que va a morir. Él sabe que cuando Él se muera, ellos van a estar devastados, llenos de dolor, paralizados, confundidos. Van a decir, no puede ser, esto no debió haber pasado, no lo puedo creer. Así que Jesús los está preparando para todo eso. Así que Jesús les dice, si tú sigues leyendo el pasaje, no lo voy a leer todo porque no terminaría, van a tener que amarse unos a otros, van a tener que servir a los demás. Yo les he dado ejemplo. El resto del capítulo 13, Jesús está haciendo hincapié en la importancia de amarse los unos a los otros, que van a venir tiempos difíciles y es necesario que se amen.
Cuando vamos al capítulo 14, tú lo tienes en tu Biblia, lo puedes leer después. Jesús hace una serie de promesas. Es la misma conversación, acuérdate. Todavía no se han ido del cenáculo, siguen en el cenáculo. Le está hablando a los 11 muchachos que quedan. Judas ya se fue y él sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Así que les da promesas. La primera es: ustedes no se preocupen porque yo voy al cielo a preparar lugar para ustedes. Me voy a morir, pero no se preocupen, todo va a estar bien. Voy a preparar lugar para ustedes. Todo está correcto. Es lo primero que Jesús les dice. En el verso 12 al 14 dice: ustedes no tienen que preocuparse porque pueden hablar conmigo en cualquier momento en oración. Así que aunque me voy a morir, van a poder seguir platicando conmigo a través de la oración. No voy a estar, pero ustedes pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Yo voy al Padre y el Padre se glorifica en el Hijo. Así que pidan, háganlo, no se preocupen. Me voy a preparar lugar para ustedes y no se preocupen porque siempre pueden hablar conmigo. En los versículos 15 al 25, estoy hablando del capítulo 14, les dice: no se preocupen porque yo también voy a enviarles al Espíritu Santo. No los voy a dejar solos. Les voy a mandar un consolador. Él va a ser su fuerza, Él va a ser su guía, Él va a ser su consejero. Así que no se preocupen. El Espíritu Santo va a estar con ustedes. En los últimos versos del 27 al 30 dice también: no se preocupen porque yo les voy a dar el regalo de la paz. Una paz que el mundo no da. En el mundo, ¿verdad?, encontramos tribulación, vamos a tener tribulación, hay que contar con eso. Van a venir problemas, pero Jesús dice: yo les voy a dar paz y mi paz vence al mundo. ¿Se dan cuenta de todo lo que está platicando Jesús con sus 11 discípulos? Ya no con los 12, solo con los 11. Judas ya se fue. Así que en resumen, por lo tanto Jesús dice: me estoy yendo al cielo, les voy a preparar lugar a ustedes. Ustedes pueden hablar conmigo en cualquier momento. Les voy a enviar a mi Espíritu Santo. Les voy a dar el regalo de mi paz. No importa lo que venga, esa paz va a estar en sus interiores. Es lo que Jesús les está diciendo en el capítulo 14. Y en el final del capítulo 14, en el verso 31 dice: levántense, vámonos de aquí. ¿Dónde estaban? En el cenáculo, celebrando la Santa Cena. Judas se va, les está dando recomendaciones. Él sabe que se va a morir y ahora les dice que se vayan. Jesús y sus 11 discípulos abandonan el cenáculo, salen de Jerusalén. Jerusalén está en una colina y van a la otra montaña que está enfrente, donde está el jardín del Getsemaní. Así que van caminando rumbo al Getsemaní, van con sus 11 amigos, sus 11 discípulos, al lugar donde Jesús va a ser arrestado. Y a medida que ellos van caminando hasta allá, ellos van caminando a través de viñedos. En ese tiempo, entre la ciudad de Jerusalén y el Getsemaní, cruzando el valle, había viñas, estaban los viñedos. Van caminando en medio de los viñedos y Jesús ve los viñedos y decide darles otra lección. Y es donde comienza el capítulo 15. Quiero que entiendan esto para que vean lo que es el contexto. Yo soy la vid y mi Padre es el viñador, es el labrador. Cada rama que permanece conectada a mí va a dar fruto. Pero si se desconecta de mí, ustedes no van a dar fruto. Así que tienen que estar conectados a mí. Voy a irme, chicos. No voy a estar ya con ustedes, pero tienen que estar conectados a mí. Él está hablando ahora de ¿qué? Del fruto, de dar fruto al permanecer conectados. Así que al final de esta lección, dice en el verso 11, cuando ya termina la lección de la vid, ¿verdad? Dice: les he dicho esto, o sea, todas las cosas de servir, de amarse, de que se va al cielo, de que siempre pueden orar, de que les va a enviar al Espíritu Santo, de que les va a dar el regalo de la paz, y acerca de fruto. Todo esto es una conversación, es la misma conversación. Dice: les he dicho todo esto
para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Así dice. Todo lo que he platicado con ustedes, porque está a punto de llegar al Getsemaní donde lo van a arrestar, se los he dicho, este es el propósito de todo lo que les dije. Que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Eso se llama el contexto. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Por qué está diciendo esto? Para darles valor, ¿verdad? Para que estén listos. Si conocemos el contexto, ¿piensa usted que Jesús quiso decir que cuando Él estaba tratando de dar palabras de aliento a sus discípulos, que Él sabe que se van a desanimar y Él los ama y quiere animarlos y por eso les dice, muchachos, si no dan fruto, si van a estar separados de mí, van a perder su salvación, se van a quemar en el infierno? Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. No tiene sentido, ¿no? ¿Quién diría eso para que alguien tenga alegría? No tiene ningún sentido. El contexto totalmente desmiente la idea de que está hablando del infierno. Él no está hablando en ese momento del infierno. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. ¿Piensas que estaría alguien feliz? Por cierto, me voy a ir y si no se quedan conectados se van a ir al infierno. Se van a quemar si están desconectados. Van a perder su salvación si están desconectados. Eso no es en absoluto lo que Él está hablando. Por eso, mis hermanos, lo primero que tenemos que mirar son los versículos anteriores y los versículos siguientes. ¿Qué significan? Y vamos ahora hacia la segunda regla de la interpretación. Define palabras claves. Primero ves el contexto. Ahora vamos a definir palabras claves. Si usted va a obtener el significado correcto de un versículo de la Biblia, tiene que asegurarse de que entienda lo que significa, ¿verdad? No lo que piensas que significa, que verdaderamente significa. No porque significa algo diferente en otro lado, significa que signifique lo mismo, perdón por la redundancia, en este versículo en particular. ¿Alguna vez han tenido una plática con su esposo, su esposa, su novio, su novia, y ambos están utilizando la misma palabra pero con significado diferente? A Celina y a mí nos pasa seguido. Estamos hablando de un tema, pero ella entiende una cosa y estoy entendiendo otra. Así que, aunque estemos usando la misma palabra, pudiéramos estarle dando significados diferentes. Así que no podemos asumir que sabemos el significado de cada palabra, porque las palabras tienen múltiples significados. Ya les dije la semana pasada cuando hablé del ojo, ¿verdad? Y hay más palabras. ¿Qué es libra? Libra es un peso, una moneda, ¿verdad? Y es la acción de librar. ¿O qué tal uno? El uno, el juego, uno de yo, uno del número uno. Banda, ¿qué es una banda? Te puedes estar refiriendo a un cártel, te puedes estar refiriendo a un grupo musical. ¿Por qué? Porque depende del contexto. El significado lo determina el contexto. Así que cuando nosotros nos fijamos en este versículo en la Biblia y vemos una palabra, no se puede suponer automáticamente, por ejemplo, fuego, que significa infierno. No necesariamente. En este pasaje de San Juan 15, la palabra amor se utiliza 9 veces y la palabra fruto se utiliza 9 veces, solo en los 17 versículos. Amor y fruto se repiten la misma cantidad de veces. Así que la mayoría de nosotros no sabe qué es el amor, perdón, sí sabe qué es el amor, pero quizá no sepas qué es fruto. Así que si estoy llamado a ser fecundo, fructífero, si Dios espera de mí que yo dé fruto,
más vale que sepa qué significa fruto. Si Él dice que esto es lo que trae gloria a Dios, entonces yo debo saber lo que es fruto. ¿Cómo puedo saber lo que es fruto? La gente podría decir, yo sé que es fruto, pastor. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, amabilidad, dominio propio, porque dice que son los frutos del Espíritu, ¿sí o no? Las 9 cualidades, y dice automáticamente eso es fruto. La palabra fruto se utiliza 58 veces en el Nuevo Testamento y tiene por lo menos 10 significados diferentes. No se puede simplemente asumir de manera automática que usted sabe lo que significa la palabra. Y ahí hay una referencia, usted lo va a ver. Por ejemplo, en Mateo 3:8 dice el fruto de arrepentimiento. En Mateo 26:29 habla del fruto de la vid, que se refiere al jugo de uva, el que tomamos en la Santa Cena. Romanos 7:5 dice el fruto de la muerte, refiriéndose a una vida pecaminosa. Romanos 15:28, entregando el fruto, ahí se refiere dinero. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu, efectivamente, las 9 actitudes o cualidades piadosas. Efesios 5:9, el fruto de la vida, que es verdad, justicia, bondad. Colosenses 1:6, este evangelio está dando fruto y crecimiento, ahí sí se refiere a nuevos creyentes. Hebreos 13:15, alabanza a Dios, el fruto de labios que confiesa su nombre, refiriéndose a nuestra adoración. ¿Se da cuenta? Entonces, no en todos los pasajes la palabra fruto significa lo mismo. Entonces, en San Juan 15, ¿qué es? ¿Qué está diciendo? Que es tan importante, que es uno de los temas últimos que Jesús está tratando antes de morir. Yo necesito saber qué significa. ¿Qué está teniendo en cuenta en este contexto cuando dice debemos dar fruto? Así que vamos ahora al tercer principio de la interpretación. Interpreta versículos poco claros con los versículos más claros. Cuando un versículo no es muy claro, vamos a buscar unos más claros. San Juan 15, nos encontramos con 3 características claras de fruto. ¿Qué significa tener fruto espiritual, verdad? Lo vamos a encontrar en el verso 4, el 8 y el 11. ¿Cuáles son las 3 características? Primero, dice en el versículo 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Dice permanezcan, significa que debes de permanecer y a continuación permanecer en, conectarse a, hasta el final. Eso es permanecer. Es la palabra griega meno, que quiere decir simplemente estar conectado, es lo que quiere decir permanecer. Así que una rama que está desconectada de un árbol, pues no va a dar ningún fruto, ¿verdad? Tiene que estar conectada para que pueda dar fruto. Es lo que está diciendo ahí, conéctate a mí y yo estaré conectado a ti. Dice, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Por lo tanto, la primera cosa que me gustaría escribir, si estoy haciendo un estudio de la Biblia y estoy observando, esto es lo que yo anotaría. Dar fruto se produce por permanecer en Cristo. Es lo que dice ahí. Pueden anotarlo. Ahí está en su bosquejo. Dar fruto se produce por permanecer en Cristo. Eso no es una exageración, está claro. Es un verso claro. Es más, lo dice 3 veces. Tú permaneces en mí, tú vas a dar fruto. Si no te quedas en mí, no das fruto. Si te quedas en mí, das fruto. Si no te quedas en mí, no puedes hacer nada. Así que lo primero que aprendemos es que dar fruto se produce por permanecer en Cristo, ¿verdad? Así que, ¿qué podemos decir de esto? El fruto es un trabajo interno.
A lo que está refiriéndose aquí es un trabajo interno. No se puede simplemente añadir a nuestra vida. No se pretende que estás dando frutos. Eso sería como tener un árbol estéril, colocarle manzanas, atarle manzanas y decir, ya tengo un árbol de manzanas. No puede ser así. Una gran cantidad de cristianos tratan de hacer eso. Quieren o intentan buenas obras para su vida. Dicen, miren, este es mi fruto. Solo están atándose eso, porque el fruto que está hablando aquí tiene que venir de adentro. Dice que el Espíritu Santo fluye en ti y es el que va a dar fruto. Fruto es producido por permanecer en Cristo. Luego vemos en San Juan 15:8, dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así que dar fruto da gloria a Dios. Dar fruto da gloria a Dios. ¿Cómo puedo saber esto? Porque es lo que dice el versículo. Es claro, no lo estoy inventando. No lo estoy interpretando mal. Ahí es lo que dice, que cuando yo doy fruto, esto da gloria a Dios. Así que por eso lo escribo, ¿verdad? Entonces, dar fruto es producido por permanecer en Cristo y esto da gloria a Dios. Si doy fruto es porque estoy en Cristo y eso le da gloria a Dios. Ahora vamos al verso 11 y encontramos la tercera característica. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Así que dar fruto me dará completa alegría o alegría completa, ¿verdad? Dar fruto me dará completa alegría. Nuevamente, eso es lo que dice. Así su alegría sea completa. Dar fruto, sea lo que sea, es producido por permanecer en Cristo, trae gloria a Dios y va a darme alegría, gran alegría, completa alegría. Así que aquí tenemos tres cosas, ¿verdad? Pero todavía estamos atascados con la pregunta, ¿cuál es el fruto? Tenemos que seguirlo averiguando, pero vemos lo que hace este fruto, ¿verdad? Lo que sucede, cómo se da este fruto. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues tenemos que ir ahora al cuarto principio de interpretación. Y este es, busca el significado más obvio. Busca el significado más obvio. Esto es exactamente lo contrario a lo que muchos cristianos hacen. La gente quiere encontrar el significado profundo, ¿verdad? Algo oculto en la Biblia, algún significado secreto en la Biblia. Si usted está buscando significados secretos, ocultos, misteriosos y esotéricos, usted se va a perder. Porque la Biblia, hermanos, no se vayan a desilusionar, no está llena de secretos. La Biblia no se escribió para contar secretos. Eso lo ves tú en History Channel, en Discovery Channel, el secreto de la Biblia. Pero lo que está en la Biblia está frente a ti. ¿Por qué Dios pondría secretos en la Biblia? ¿Cuál sería el propósito de la Biblia? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? ¿No es revelar a Dios? ¿No es que conozcamos a Dios? El propósito de la Biblia no es ocultarlo, es mostrarlo. ¿Por qué Dios nos daría la Biblia y luego Él diría, no lo van a entender, está oculto? Eso sería tonto, ¿sí o no? El propósito de la Biblia no es ocultar, el propósito de la Biblia es revelar. Ese es el propósito de la Biblia. Así que todas esas cosas que ustedes han visto como los códigos de la Biblia, el significado secreto, eso no existe, hermanos. No hay secretos en la Biblia. La Biblia habla de misterios, que es otra cosa diferente y que están revelados ya para nosotros. No hay ningún código secreto, no hay ninguna fórmula secreta, no hay ningún mensaje oculto. Dios no está jugando contigo. Dios no está jugando con nosotros. La Biblia se fue dada precisamente para revelarse a sí mismo, no para ocultarse. Así que cada vez que usted encuentra a alguien que le diga, aquí traigo un significado secreto, ellos lo están haciendo.
Ellos lo están fabricando. ¿Alguna vez usted lee un versículo en la Biblia y puede sacar una interpretación que nadie ha visto jamás? Entonces eso es simple. Usted está equivocado. Si usted descubre una cosa que nada más usted la descubrió y nadie la sabe, simple, estás equivocado. Dios ha estado trabajando en su iglesia desde hace 2000 años, le está hablando a su cuerpo, no está diciendo cosas nuevas, está enseñándonos lo que es. Así que cualquier verdad ha estado vigente desde la eternidad. Miles de personas lo han visto antes que yo, antes que tú, antes que cualquiera de nosotros, y lo van a seguir viendo después de nosotros. Dios no tiene secretos que te frenen. Busca el significado obvio. Si usted no hace esto, se va a meter en todo tipo de problemas. Las personas que a veces andan en cuestiones de profecía a menudo lo hacen, ¿verdad? Porque ellos no saben lo que significa la Biblia, no están usando las reglas correctas de interpretación de la Biblia. Hace unos 30 años, no sé si alguien escuchó, ¿verdad? Libros que salieron donde decían que cada letra del alfabeto español tenía un número. Por cierto, la Biblia no fue escrita en español, ¿verdad? Así que si usted le asigna un número a cada letra del español, entonces el nombre, por ejemplo, de Henry Kissinger se deletrea el anticristo. Y a lo mejor ni siquiera sabes quién es Henry Kissinger, ¿verdad? Pero es uno de los secretarios que estuvo con Nixon, con Gerald Fox, que terminó la guerra de Vietnam. Sucedió hace mucho, pero eso es absurdo. Eso sería lectura de las escrituras. Eso es exégesis, no exégesis. Y exégesis es que la Biblia diga lo que tú quieras. Exégesis es descubrir qué dice verdaderamente la Biblia. Ahora, aquí hay otra cosa. No trate de hacer que cada detalle signifique algo. Cuando usted lee una historia en la Biblia, cada detalle no tiene un significado espiritual. Eso es solamente una parte de la historia. Así que no tratemos de hacer de cada detalle que signifique algo. Muchas historias que Jesús contó se llamaban parábolas o se llaman parábolas. Y una parábola es una historia con un punto, no con 5. No con 10, un solo punto principal. Así que, por ejemplo, si dice el muchacho llevaba un pañuelo rojo, el rojo significa nada, solamente es un detalle de la historia, ¿verdad? El hombre estaba en una moto de 3 ruedas, 3 ruedas significa la Trinidad. No, son 3 ruedas, son relleno solamente, no tiene nada que ver con la historia. Imagínense que yo escribo una carta y digo algo como esto: compré un camión de bomberos rojo en Walmart para mi hija Keila. Y entonces este escrito pasan 1000 años, alguien lo tiene en otro idioma y está leyendo la carta de Josué. Y ellos toman estos versos o estas palabras, como lo hacen algunos estudiosos de la Biblia, ¿verdad? Rompen el verso y entenderían toda clase de significados que no existen. Por ejemplo, ellos dirían algo así: un camión de bomberos rojo, obviamente el fuego significa el infierno, ¿verdad? Por eso es un camión de bomberos. Así que está hablando acerca del infierno. El rojo debe ser lo más profundo del infierno. El motor, pues es como se llega a un lugar. Así que está hablando de ir al infierno en el camión de bomberos rojo. La palabra Keila en el hebreo es iglesia, significa iglesia. Entonces Keila evidentemente estaba hablando de la iglesia de Dios, mi hija, porque está hablando claramente de los hijos de Dios. Ahora, ¿qué significa Walmart? Wall significa una barrera, ¿verdad? Contra algo. Es evidente que está frenando el pecado. ¿Y qué significa mar? Pues es una forma abreviada de decir la palabra mártir, lo que significa que van a dar su vida. Entonces, este versículo significa que los hijos de Dios van a frenar el pecado siendo un mártir para que no te quemes en el infierno rojo. No, simplemente quiere decir que le he comprado a mi hija un juguete. ¿O no?
Simplemente quiere decir que amo a mi hija, que sabía cómo amar a mi hija, cómo demostrárselo, que pude pagar el juguete, que lo conseguí, y ese es el punto. Así que no tratemos de encontrar todos los detalles. Eso, cuando la gente lo hace, empieza a desviar todo el sentido de la escritura. Así que la palabra fuego aquí, por cierto, no es la palabra en griego para infierno. La palabra en griego para infierno es Gehenna. Y aquí la palabra que se usa es pur, que significa solo fuego. Él no está hablando acerca del infierno aquí, como dije hace un rato. Dejemos que la Biblia hable por sí misma. ¿Qué es obvio entonces sobre el verso 6? Permítanme leérselos de nuevo. Es el verso problema, por cierto. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Aquí está el punto. Acuérdense, él está caminando con sus discípulos. Van a través de los viñedos. Un árbol sin frutas perdió su propósito, su efecto. No tiene sentido. El propósito de un árbol frutal es dar fruto. El propósito de cualquier árbol frutal es que dé fruto. Si no da fruto, no está cumpliendo su propósito. Así que ¿para qué sirve un árbol de frutas que es estéril? Para nada, a menos que lo uses como leña. Es de lo que está hablando aquí. Por cierto, en aquel tiempo, ¿con qué creen que cocinaban sus alimentos? Con leña. Si tú encuentras leña tirada, no la vas a desperdiciar porque es la energía para hacer tu cena. Él simplemente está diciendo lo siguiente: un árbol frutal estéril no puede cumplir su propósito. ¿Qué valor tiene? En realidad nada, al menos que lo utilices para leña, que se queme y luego se obtiene un valor de él. Eso es todo lo que está diciendo. Él no está hablando aquí de ir al infierno. Así que lo que haces es dejar que el texto hable por sí mismo. Si dejamos que el texto hable por sí mismo, el significado se hace evidente. Cuando dejamos que el texto hable por sí mismo, está muy claro entonces cuál es el significado del fruto, ¿va? No tenemos que utilizar un diccionario, no tenemos que hablar una enciclopedia o cualquier otra herramienta que son buenas, pero no necesario aquí para definir o saber el significado de qué es fruto. Así que volvamos al texto para ver estas tres cosas. Dice en San Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Ahora él está hablando de la oración. Así que me gustaría escribir esto. Escriban: permaneciendo en Cristo produce oraciones contestadas. Permaneciendo en Cristo produce oraciones contestadas. Este no es un tramo del versículo, es exactamente lo que el versículo dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Así que permanece en Cristo, estando conectado a Cristo, ¿y eso qué hace? Produce oraciones contestadas. ¿Alguna vez usted ha pensado en el hecho de que la oración puede hacer cualquier cosa que Dios puede hacer? ¿Por qué estás haciendo oraciones pequeñitas? ¿Por qué no pides oraciones grandes? La oración puede hacer cualquier cosa que Dios pueda hacer. Así que, amados hermanos y amigos, no esperen una respuesta de $1,000 a una oración de 10 centavos. Dice: pidan lo que quieran y se les concederá. Pidan lo que quieran y se les concederá. Quizá usted diga: pastor, pero yo he pedido un montón de cosas y no he recibido nada. Dios no da lo que pides, siempre da algo mejor.
Cuando algo no te está dando Dios es porque te quiere dar algo mejor. Nunca te va a dar algo peor de lo que pediste. Yo no he conseguido todo lo que le he pedido porque Dios siempre ha tenido algo mejor para mí. Amén. Dios siempre me da algo que yo no esperaba, que yo no imaginaba. Dios es Dios, no nosotros. Y Dios es el que sabe qué es lo mejor para mí, qué es lo mejor para ti. Dios nunca te va a dar algo peor de lo que tú pediste. No pienses eso. Siempre te va a dar algo mejor de lo que pediste. Y al orar, entonces no le pida a Dios por lo que crea que es bueno para usted, sino dígale: Dios, dame lo que tú piensas que es bueno para mí. Tú sabes lo que es mejor para mí. El primer punto aquí entonces es permanecer en Cristo produce oraciones contestadas. El segundo está el verso 13 al 14, dice, recuerda que es la misma conversación, ¿verdad? De San Juan 14, lo vemos, San Juan 14, 3 al 14, dice: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Así que oraciones contestadas dan gloria a Dios. Oraciones contestadas dan gloria a Dios. Si tú le pides algo en su nombre y Él te lo da, ¿qué pasa? Eso le da gloria a Dios. Eso es bueno, ¿verdad? Yo le pido cosas, Dios me las da y eso trae gloria a Dios. Eso demuestra el amor de Dios, ¿sí o no? ¿Qué necesitas pedir a Dios hoy para tu vida? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cuántos de ustedes están pasando por un momento difícil, un momento inestable, ahora mismo quizá? Yo quiero decirte esto: cuando tus rodillas estén temblando, arrodíllate. Cuando tú sientes que te vas a caer, arrodíllate. Cuando tú pienses que estás en un terreno inestable, arrodíllate. Cuando sientes que estás caído en medio de las tormentas de la vida o estás abatido, arrodíllate, porque nunca te caes cuando estás de rodillas. No te puedes caer si estás de rodillas. Cuando sientes todo, ¿verdad?, que el cielo se está cayendo, Jesús dijo: pidan cualquier cosa en mi nombre, eso le dará gloria a Dios. Y eso es si permanecemos conectados a Él. El otro versículo en el capítulo 16, versículo 24, acuérdense que es la misma conversación, es el mismo grupo de personas. Jesús dice: hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. ¿Captas la conexión? Las oraciones contestadas me dan completa alegría. ¿Sabías que más de 20 veces en el Nuevo Testamento se nos manda a pedir? Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Santiago dice: no tienen porque no piden. Dios nunca cierra su almacén hasta que tú cierras tu boca. Mientras tú le estés pidiendo, Él está listo, ¿verdad? Un día muchos van a llegar al cielo y van a ver las cosas que podrían haber tenido y no tuvieron porque no oraron. Van a llegar al cielo, van a ver experiencias que pudieron haber disfrutado, pero que nunca las pidieron. O bendiciones que podrían haber experimentado, pero que nunca las pidieron. No tienen, dice la Escritura, porque no piden. Jesús en sus últimas palabras a sus discípulos les dice: pidan, chicos, pidan. Yo voy a estar aquí con ustedes. Yo no voy a estar aquí con ustedes, pero pueden hablar conmigo en cualquier momento. Ustedes pueden pedir. Quiero darles lo que ustedes están orando. Quiero darles oraciones contestadas. ¿Y cómo es esto? Permaneciendo en Cristo, porque eso va a dar gloria a Dios y va a traer oraciones contestadas que nos van a dar alegría completa. Cuando tú no oras, no engañas a Dios, te engañas a ti mismo. Cuando no oramos, hermanos, nos los estamos perdiendo. Es como tener una cuenta bancaria donde nunca cobras el efectivo. Cuando no oramos,
no le estamos haciendo a Dios, nos hacemos daño a nosotros mismos, estamos perdiendo de todo el fruto que Dios quiere producir en nuestra vida. ¿Ve la conexión aquí? Dar fruto es producido por permanecer en Cristo. Dar fruto da gloria a Dios. Dar fruto me da alegría completa. Y las oraciones contestadas provienen de permanecer en Cristo. Oraciones contestadas dan gloria a Dios. Oraciones contestadas me dan alegría completa. ¿Se da cuenta? Si se lo está perdiendo, Jesús lo menciona otra vez en el versículo 16. Y aquí termina prácticamente la conversación. Dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Doy fruto por pedir en oración. Doy fruto por pedir en oración. Él no está hablando de perder tu salvación porque no has llegado o no has traído a alguien a Cristo. Él no está hablando del fruto que llega a través, Él está hablando del fruto que llega a través de la oración. La oración, hermanos, es la raíz de todos los frutos. Todas las demás cosas de la vida, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, vienen a través de una vida de oración. La benignidad, la bondad, la fe, la paz, la paciencia, la mansedumbre, el dominio propio, vienen a través de la oración. La oración es la clave para todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Saben cuál es el problema? Que tratamos la oración como un neumático de refacción, como una llanta de repuesto. Cuando tenemos una llanta ponchada, cuando nuestra vida se desinfla, cuando estamos en problemas, oramos. De hecho decimos, ya no podemos hacer nada, solamente nos queda orar. Y eso realmente está mal. Si todo lo que puedes hacer es orar, tratamos la oración como el último recurso, cuando la oración debería ser nuestra primera opción. La oración debe ser tu primera opción. Dios no quiere que la oración sea una llanta de repuesto. Él quiere que sea el volante de tu vida. Di conmigo, Señor, quiero que la oración sea el volante de mi vida. ¿De dónde obtienes el fruto de tu vida? Mucha oración, mucho fruto. Poca oración, poco fruto. Ninguna oración, ningún fruto. Si usted está orando, usted está dando fruto en su vida. Todo viene a través de la oración. Jesús lo que está diciendo es, todo viene a través de la oración. No tenemos problemas para orar cuando estamos en problemas. Todo el mundo ora cuando está en problemas. Tenemos problemas para orar cuando no estamos en problemas. Ahí está el problema. Cuando las cosas van bien, entonces dejamos de orar. ¿Y saben qué es la falta de oración, hermanos? Es ateísmo práctico. Porque lo que estamos diciendo es, tengo un Padre Celestial que me ama, pero no le voy a pedir nada. La falta de oración es como si estuviera huérfano, como que Dios no ha prometido nada para mí, como que Dios no quiere cuidar de mis necesidades, y eso no tiene sentido. La falta de oración nos hace actuar como ateos. Cuando no oramos, yo no necesito orar, las cosas van bien, y solo oras cuando necesitas sacar la llanta de repuesto. Un estudio de la Biblia, hermanos, nunca va a ser estudio de la Biblia si no llegas a la parte de qué voy a hacer al respecto, a una aplicación personal. Y mira lo que dice Mateo 7:24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Si pongo en práctica lo que he aprendido acerca de la oración, hoy estoy construyendo mi casa sobre la roca. Y cuando lleguen las tormentas, yo voy a estar de pie. Pero si no ponemos en práctica lo que yo estoy aprendiendo hoy, nada más vine a un estudio, nada más escuché la Biblia, llego a mi casa y me voy a olvidar, entonces estoy actuando de manera insensata. La Biblia dice que el hombre insensato edifica su casa sobre la arena, él oye, pero no hace nada al respecto. ¿Cuál es el problema hoy en día?
Toda la gente, la mayoría de la gente en México está escuchando sermones en la mañana y no tienen ninguna intención de hacer nada al respecto. Es una enseñanza profunda. Quiero saber toda la Biblia, quiero saber el significado de los jebuseos. La predicación más profunda, hermanos, es la predicación que cambia tu carácter, la que cambia tu comportamiento, la que cambia tu actitud. Si no cambias, la predicación fue superficial. Quiero que se pongan de pie. Usted puede llenar su mente de cada hecho de la Biblia, conocer los orígenes, conocer toda la doctrina, pero si todavía está de mal humor, si todavía estás con chismes, si todavía tratas mal a tu mujer y a tus hijos, si sigues viendo pornografía, si eres impaciente, entonces no has llegado a ninguna profundidad. No tiene nada que ver con el fondo de la Biblia, tiene que ver con la aplicación de la Biblia. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué va a hacer usted al respecto? Debemos ser extremadamente prácticos. Yo quiero que pienses, ¿qué vas a hacer ahora? Yo quiero que cierres tus ojos. Así que hay que llegar al punto de hacer un compromiso. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué me falta orar? Usted cuando llega a esta iglesia, usted está oyendo de proyectos, cosas que hacer, oportunidades. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque los amamos. Yo como su pastor les amo tanto, hermanos, que no voy a ser cómplice, que no voy a permitir que usted solamente escuche, tenga conocimientos, vuelva a su casa y no haga nada al respecto. Yo no puedo hacer eso. Si lo amo, yo tengo que ayudarle y no puedo permitir que usted tenga una cabeza grande y un corazón chiquito. No está bien eso. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Quieres algo profundo? Deja que la Biblia te ayude a tratar mejor a tu esposa, a ser más correcto en el trabajo, a que vivas una vida de integridad, a que empieces a ganar la victoria sobre la lujuria. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. No necesitamos hablar acerca de la oración, necesitamos orar. Necesitamos orar. Ayer la pastora hablaba de intimidad con Dios. Necesitamos tener intimidad con Dios. Así que piensa, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te habló este día? ¿Dónde tienes que dar fruto? ¿Por qué cosas tienes que orar? ¿Tienes que dar fruto en tus finanzas? ¿Tienes que dar fruto en tu matrimonio? Quizás necesitas fruto en tu salud, en tus amistades, en tu trabajo, en tu educación. Yo no sé. Haz la aplicación que tengas que hacer ahora sí tú. ¿En qué necesito ponerme a orar? Y recuerde lo que dice la Biblia: no tienen porque no piden. En esta hora estamos delante de ti, Señor. Y antes que nada, yo quiero que cualquier persona que no le ha dado su vida a Cristo lo haga, porque todo lo que yo estoy hablando, todo lo que la Biblia nos está enseñando, son verdad y son promesas para los hijos de Dios. Y por eso tú tienes que venir a Cristo por sobre todo. Así que si tú no le has dado tu vida a Jesús, repite esta oración conmigo. Amado Jesús, perdona todos mis pecados. Me arrepiento sinceramente
Y creo que tú diste tu vida para pagar mi pena, mi culpa y darme salvación. Yo creo que estás sentado a la diestra del Padre. Así que te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Entra a mi corazón y guíame. Quiero servirte. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados, por darme salvación y vida eterna. Amén. Si tú has hecho esta oración, deja que Dios esté allí trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, rompiendo cadenas, haciéndote ver áreas de tu vida en las que vas a tener que trabajar, pero dándote un gozo que tú no puedes entender, una alegría que es indescriptible, pero Él está allí. Él está haciendo una obra completa y perfecta. Y a ti, iglesia, acuérdate, los que están en grupos familiares, este precisamente es el texto para aprendernos, para memorizarlo esta semana. Así que léalo en voz alta, no nada más lo lea, léalo en voz alta. Lea la cita, la dirección al principio y al final. Hágalo en frases. Por ejemplo, Mateo 127, 24 dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras, esa es una frase, y las pone en práctica, esa es otra frase, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Mateo 7:24. Repítalo una y otra vez. Sí, Señor, aquí está tu iglesia ahora. Permítenos, Señor, dar fruto. Permítenos ser personas conectados en ti, y que podamos orar, Señor, que podamos platicar contigo, que podamos estar. Es la única forma que podemos decir que permanecemos en ti, cuando tenemos comunión todos los días contigo, cuando estamos en tu presencia, derramando nuestra alma, derramando todo nuestro ser, y sabiendo ahí, Señor, que tú quieres darnos las cosas que exaltan tu nombre, que nos dan una alegría completa. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque no nos dejaste solo, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú nos has creado para dar fruto. No quieres que nuestras vidas sean estériles. No quieres que nuestras relaciones sean estériles. No quieres que nuestras emociones sean estériles. Gracias, Dios. Tú quieres que nuestra vida dé mucho, nuestras emociones estén plenas, Señor. Nos has creado, Señor, y te damos gracias por esa idea maravillosa de la oración, por ese privilegio que tenemos, Señor, de acercarnos a ti, siendo tú el creador del mundo, siendo tú el creador del universo, y estás dispuesto a escucharnos, estás dispuesto a contestarnos. Muchas gracias por escucharnos. Te invitamos a que no te pierdas nuestro próximo mensaje. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.